Hola a todos y bienvenidos a mi canal Proyecto de Vida, en el cual convertimos hobbies en oportunidades reales de ingreso. En el día de hoy les traigo un video diferente a los que he subido recientemente a mi canal. Les estaré hablando todo lo esencial sobre una planta muy popular y resistente, que no solo será nuestra aliada para decorar espacios interiores, sino que también puede ayudarnos a generar ingresos extras. Los estaré guiando por las variedades que tengo en mi jardín, la forma de cuidarlos, cultivarlos, reproducirlos. Les estaré también relevando algunos secretos muy interesantes relacionados con estas plantas y al finalizar les daré algunos consejos que les permitirá que sus plantas luzcan todo el año resplandecientes. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. La lengua de suegra es una planta versátil y fácil de cuidar, lo que la convierte en una opción popular para interiores y exteriores. ¿Sabías que hay más de 70 especies de Sansevieria? Actualmente han sido reclasificadas y se dice que pertenecen al género de las Dracaena. Aquí tenemos una de las especies más conocidas y más populares dentro de los cultivadores, que es la Sansevieria trifasciata. Como ven, tiene hojas puntiagudas, por eso es que también se le conoce como lengua de suegra. Esta tiene un color verde que alterna con bandas transversales de colores más claros. Esta es la Sansevieria trifasciata laurentis, que como ven tiene los bordes amarillos y es muy ideal para decorar tanto nuestros jardines exteriores como dentro de la casa. Aquí tenemos una que yo hice un short para el canal, que fue una hojita que me encontré en el jardín, que estaba comida por los caracoles y había logrado 2 hijuelos, y vemos cómo han ido prosperando, se han ido desarrollando. Esta otra variedad es la Trifasciata honey, que como ves tiene forma de roseta, es muy decorativa, especial para tener en interiores encima del buró. Como vemos es más pequeña, muy bella, con sus colores verdes, también con sus bandas transversales en colores más claros, muy decorativa y muy bella. Esta otra es también de la especie honey, pero es la golden honey. Como ven, el cambio es la coloración de las hojas, que alterna colores verdes y amarillos. También en forma de roseta. Aquí la tengo junto con una suculenta, la alfombra persa, y como ven es una especie muy bella, ideal igual para poner en un buró en una oficina. Esta es la cilíndrica, que bueno, recientemente me la regalaron y por eso es que todavía no se ha desarrollado en todo su esplendor. Estoy tratando de que se logre por esqueje, que bueno, después vamos a ver las formas que existen para reproducir a esta planta. Las hojas son en forma de cilindro y que también es una especie, al igual que las demás, muy resistente. Aquí les muestro la Trifasciata ceylanica. Esta es una especie, como ven, que de una gran belleza. Sus hojas son un color grisáceo y alterna con bandas en color verde oscuro. Aquí vemos cómo el hijo tiene una coloración diferente a la madre que le dio origen. Después, más adelante en el video, les estaré explicando las razones por las cuales ocurre esto. Ahora aquí tenemos una especie bastante rara, que es la Sansevieria bantel, que también se le conoce como Sansevieria blanca, que es una especie que, como vemos, las hojas son alargadas y finas y tienen coloraciones entre el amarillo y el verde. Posee hojas verticales con diferentes tipos de rayas, son hojas que son muy finas y es una especie bastante rara, o sea, única. El cambio de coloración de los hijos al ser sembrado puede verse a muchos factores, como en este caso, que fue una hoja de la Trifasciata laurentis, que fue una hoja que yo dividí y como ven, los hijuelos tienen una coloración diferente. Uno de los factores puede ser la luz excesiva. En este caso yo lo tenía en la placa con los cactus y como vemos no tiene el borde amarillo.
Otro de los factores puede ser las condiciones del suelo, la variedad genética del hijo, el estrés por trasplante, entre otros muchos factores que pueden condicionar el cambio de coloración que vemos aquí en esta especie y que también vimos aquí en caso de la Trifasciata ceylanica. Antes de pasar a los consejos y cuidados que debemos tener con estas plantas y las formas de reproducirlas, déjame saber en los comentarios cuál de estas variedades te ha gustado más para incluirla en próximos videos. Bueno, a continuación les traigo algunas curiosidades relacionadas con esta planta. Según estudios de la NASA, estas plantas sirven para purificar el aire, ya que ellas son capaces de absorber toxinas como el formaldehído, el benceno, el dióxido de carbono. Por eso es que son ideales para tener dentro de nuestro hogar, ya que purifica el medio ambiente. En muchas culturas esta planta simboliza protección y buena suerte. Por eso, según el Feng Shui, el lugar ideal para tener esta planta es a la entrada de la casa para que recoja todas las malas energías, todas las malas vibras que podamos traer del medio exterior y evitar que entre en nuestra casa. Esta planta es capaz de resistir periodos prolongados de sequía. Es por ello que es ideal para personas que se inician en la jardinería y para personas que viajan. Es una planta muy resistente, por eso, como ya habíamos hablado, lo podemos tener tanto en el exterior como en el interior de la casa. Pero en el caso de que la tengamos dentro de la casa, es ideal que tenerla cerca de una ventana donde reciba luz indirecta. La lengua de cédula no es solo una planta hermosa, sino que también es muy fácil de reproducirla. Esto lo convierte en una planta ideal para multiplicar, ya sea para regalar a familiares y amigos o también para comercializarla. Hay dos métodos fundamentales para reproducirla, por división de rizoma y por esqueje. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Vamos a cortar una hoja para que ustedes vean cómo es el proceso de reproducción por esquejes. Bienvenido a nuestro canal, donde todo es especial. Historias y manualidades, jardinería y novedades. Te mostramos cómo crear, con tus manos renovar. Vamos a tomar esta hoja que ya está dañada, que ya está larga, no la queremos en la planta y bueno, para no desecharla vamos a reproducirla. Cortamos con una tijera que esté esterilizada alrededor de 10 a 15 centímetros. Siempre tener en cuenta que debemos, a la hora de sembrarla, siempre con la parte de abajo hacia abajo, ¿no? Y valga la redundancia. Bien, la ponemos en la misma posición. El problema es que las células de las hojas solo crecen en una dirección específica y no al revés. Estas las debemos dejar de 4 o 5 días para que ellas cicatricen. Si las queremos sembrar ya directamente, no se puede regar, porque si no se puede pudrir la hoja. Debe ser en una tierra que esté seca, no puede estar húmeda, para evitar la pudrición, por supuesto. Esto aplica para todo tipo de reproducción. Aquí les traigo una muestra de una que yo reproducí por esqueje también. Aquí vemos los hijos que ya están naciendo. Vemos, mire qué bonito. Vamos a poner un cartón aquí para que la mesa no se ensucie tanto. Vamos a apretar para que ustedes vean los hijuelos que se han logrado utilizando este método de reproducción por esqueje. Miren, este método es más ventajoso porque podemos obtener varias plantas a partir de una sola hoja. Es un método sencillo, económico y no requiere separar la planta madre ni manipular las raíces, aunque puede tardar un poco más en dar resultados. Aquí vemos uno que ya va saliendo la raíz. Vamos a mover más para no dañar las raíces. Para hacer esto más fácil, podemos humedecer la tierra para que se ponga más suave a la hora de sacar los esquejes con los hijos. Si no, podríamos dañarlos. Y vemos esta que tiene 2 hijuelos. Si lo quieren aprovechar, también pueden
picar la hoja y ya tienen 2 nuevas plantas. Ahora vamos a ver el método de reproducción por rizoma. A veces los caracoles pueden atacar a este tipo de plantas, por lo que tienen que cuidarlas, ir revisando. Sobre todo esto es cuando están en el jardín. Existen métodos efectivos para eliminar estos moluscos. Si quieren saber cómo, déjenmelo dicho en los comentarios. Bienvenido a nuestro canal, donde todos Tenemos un hijo. Manualidades, jardinería y novedades. Te mostramos cómo crear, con tus manos renovar. Jardines llenos de color, manos llenas de amor. Aquí vemos el rizoma. Aquí tiene un hijo también. Lo que hacemos es sencillamente dividir la planta y ya tendremos una aquí y otra más aquí, que incluso esta tiene otro hijo que podemos también y aprovechar. O sea, como vemos, es muy sencillo reproducir a esta planta. Este método de reproducción por rizoma tiene como principal ventaja que permite obtener plantas completas y listas para crecer de forma independiente en poco tiempo. A diferencia de los esquejes, las nuevas plantas que se desarrollan de esta forma conservan las características exactas de las plantas madres, incluida su coloración. Además, al mantener el sistema de raíces intacto, la planta sufre menos estrés y se adapta más rápido a su nuevo entorno. Estos hijos nuevos no los vamos a separar todavía, sino los vamos a mantener unidos. Vemos aquí como hay varios de ellos. Y aquí tenemos otro más, que igualmente esperaremos hasta que madure para separarlo. Entonces ahora vamos a sembrar, vamos a mover la tierra. El sustrato ideal para sembrar estas plantas debe ser ligero y granulado. Podemos utilizar una mezcla de tierra para cactus o suculenta combinada con perlita o arena gruesa para mejorar el drenaje. También podemos añadir un poco de materia orgánica como compost o turba, siempre asegurándonos de que no retenga demasiada agua. Lo más importante es que el sustrato permita que el agua fluya con facilidad y se seque rápidamente entre un riego y el otro. Las macetas donde las sembraremos deben tener suficientes huecos para drenar y una capa de grava al fondo para evitar encharcamiento. Bueno, aquí tenemos la cilíndrica, que ahora vamos a comprobar si logró echar raíces, que esta también fue reproducida por esquejes y bueno, vamos a ver. Lleva alrededor de un mes aquí, vamos a ver si hemos tenido suerte en lograrlo. Con cuidado vamos moviendo la tierra para no dañarla. Aquí está con una roña también, que es un cactus resistente y espinoso. La sembré aquí porque comparten necesidades muy similares de cultivo. Ambas plantas requieren poca agua, prefieren suelos bien drenados y prosperan en condiciones de pleno sol o semisombra. Y felizmente vemos aquí que logró echar raíces, o sea que ya tenemos una variedad cilíndrica. Vamos a comprobar en el caso de la otra también. Esta es una planta muy bella y muy resistente. Y felizmente tenemos otra planta. O sea que ya logramos la variedad cilíndrica también. Bueno, para cerrar el video, como ya les había dicho, les traigo algunos consejos. Aunque toleran condiciones de poca luz, para que ellas crezcan resplandecientes, bellas,
Que tengan siempre iluminación, aunque sea de manera indirecta. En el caso del tiempo de invierno, protegerla de las nevadas, o sea, no tenerlas en el exterior, sino tenerlas dentro de la casa. En el caso de riego es mejor quedarte corto, regarlas cada 15 días. En el caso de que la tengamos en el interior de la casa, una vez al mes. Estas plantas se deben fertilizar una vez al mes en primavera y en verano. El fertilizante que se puede utilizar debe contener nitrógeno, fósforo y potasio. Estos elementos los podemos encontrar en desechos que tenemos en nuestras casas, como puede ser el potasio en las cáscaras de plátano, el fósforo en los cascarones de huevo, además del calcio, y en los desechos de vegetales podemos encontrar el nitrógeno. Todos estos elementos los batimos con abundante agua en una batidora y después los preservamos en un frasco, al cual lo movemos una vez al día para que vaya expulsando los gases, y con este fertilizante líquido podemos abonar nuestras plantas. Las macetas que debemos utilizar para estas plantas deben tener un buen drenaje para evitar la pudrición de las raíces. Y por último, no olvides de vez en cuando limpiar las hojas de esta planta con un algodón con agua para que la planta respire mejor. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido sobre esta maravillosa planta. Y si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos videos. Nos vemos. También puedes sin problema, con pasión y mucha acción, crece tu mundo sin restricción. Comparte con tu gente, esto se pone caliente. Dale al botón de seguir, no te vas a arrepentir. Te mostramos cómo crear, con tus manos renovar, jardines llenos de color, manos llenas de amor. Comparte con tu gente, esto se pone caliente. Dale al botón de seguir, no te vas a arrepentir. Suscríbete ahora ya, dale like sin esperar. Ven y únete a la fiesta, proyecto de vida.